Muy bien, buenas tardes, buenos días, dependiendo de dónde estéis. Bienvenidos otro mes más a un nuevo webinar. En este caso, pues también acompañándome pues, dos personas muy especiales, así que quiero también dar la bienvenida y presentaros a Reka Barat, que es Lead Experience Design en IZO y responsable de todas las estrategias de Learning Experience, y a Andrés Gómez, que es nuestro Project Manager, que está especializado en todos los temas de tanto de Customer Experience como en concreto de la parte de Employee, y que son quienes van a estar pues, dictando realmente el contenido que es especialmente relevante del día de hoy, en el que vamos a estar desarrollando esta masterclass enfocada a la gestión de la experiencia del empleado, del Employee Experience. Y bueno, vinculado a esta masterclass, como os habíamos lanzado pues, en la invitación que os hacíamos para acompañarnos hoy, pues estamos también presentando y queremos pues, contaros esta iniciativa que estamos poniendo en marcha enfocada a un plan, a un programa de formación online, a un itinerario formativo, porque es más que un curso enfocado a las técnicas, a las herramientas, a las metodologías que están englobadas en las estrategias de experiencia de empleado. Bueno, replicando el modelo que ya os hemos presentado en la parte de Customer Experience, donde tenemos el CXM 360 y el Bootcamp de experiencia de cliente como dos de los programas que nos ayudan a capacitarnos y a certificarnos en estas metodologías. Pues os vamos a enseñar también pues, cómo está estructurado el programa de experiencia de empleado, que en realidad es una respuesta a algo que nos estabais pidiendo pues, desde hace tiempo y que ya tenemos estructurado y tenemos una fecha para arrancar con la primera edición. De hecho, pues bueno, también gracias a todos por vuestra confianza. Ya contamos con varias personas que están inscritas a esta primera edición, aunque luego os voy a contar un poco más porque mi idea es que dejemos primero el contenido que yo creo que es más interesante, que es un poco la parte más conceptual de contenidos y donde nos gustaría compartiros algo que os aporte valor y que os sirva, que serían todos estos conceptos que han preparado Reka y Andrés para hablar de experiencia de empleado, aunque luego os voy a contar un poco más sobre el programa. Bueno, deciros que ya lo tenemos activo, que os vamos a compartir entre varias sorpresas hoy pues, herramientas para que podáis empezar a trabajar en el diagnóstico y en el diseño de la cultura de la organización. Y también que en este lanzamiento, al igual que hicimos la vez anterior, pues queremos también premiar y reconocer a aquellas personas pues, que sois unos valientes y que tenéis esa vocación de liderazgo y de espíritu aventurero y innovador, y que os apuntáis en estas primeras ediciones, y por lo tanto pues os vamos a compartir un código de descuento, un cupón, para que aquellos que estéis interesados en inscribiros en esta primera edición pues tengáis unas condiciones especiales. Por ahí Mario os lo va a estar compartiendo para que en el momento en que lo consideréis pues podáis acceder al portal y hacer el proceso de inscripción. Pero, bueno, como os había contado, yo al final estaré dando más detalles sobre el programa, pero para nosotros esto es un tema más secundario. Creo que lo más importante pues, es compartiros información que os sea útil, que os sea práctica y que podáis aprender y aplicar. Y bueno, pues aquí tengo a las dos personas que yo creo que más saben en IZO de este tipo de metodologías, que son responsables en una parte muy importante de todo lo que hemos construido, desarrollado y preparado para integrarlo dentro de este programa de formación, y que, bueno, pues os van a estar contando hoy pues algunos de los elementos que forman parte, o este pequeño, esta primera introducción en formato masterclass a lo que son las estrategias de experiencia de empleado. Así que, Andrés, Reka, bienvenidos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, Carlos. Te paso, Andrés, para que puedas presentar tú y compartes la presentación que habéis preparado. Claro que sí. Vamos a empezar y mientras se va compartiendo la pantalla ahí, que me lo van confirmando, agradecer a todos los participantes de dedicar este tiempo, ¿no? Bien en esta realidad digital que ahora tenemos muchas conexiones virtuales que nos den este tiempo, Carlos, ¿no? Agradecerles también por estar aquí, que veo que está copado la sala, varios amigos ahí en diferentes países. Un gusto. Y empecemos en materia, ¿no? Sobre lo que trae la formación de Employee Experience CBA. Estamos viendo la pantalla ahí, ¿verdad? Sobre la estrategia de experiencia. Muy bien. Entonces, nada, Carlos ya hizo la presentación. Es un gusto. Mi nombre es Andrés Gómez. Y empecemos a conversar sobre estrategia de empleado. Pero antes, y aprovechando que tenemos ahí como el chat, Carlos, hace una semana
recién se cumplieron 40 años de algo que algunos están viendo ahora y dicen, uy, pero esto es como de museo. Probablemente algunos lo tuvieron en sus casas o en las casas de sus padres, abuelos, no sé, pero recién se cumplió hace, la semana pasada, 40 años de este artefacto. No sé si algunos lo reconocen, si ahí por el chat nos ponen si lo reconocían, si algunos lo tuvieron en casa, algunos tenían un sistema, el otro, ¿no? ¿Sí? Sí, uy, por ahí ya empezaron a escribir. Sí, entonces sí lo reconocen. Digamos que yo que soy del siglo pasado, lo tuve en la casa, ¿no? Y lo reconozco el de abajo a la derecha, este que está aquí por el lado abajo de la derecha, así como dicen ahí en el chat. Lo reconocen VHS, otros como Beta, correcto. Hay el Beta 2000 que se conocía ahí en España, ¿no, Carlos? Claro, y me gusta traerlo ahora, después de 40 años, esto se les recordará a algunos, les vendrá a la memoria. Este sistema ni siquiera empezó para que pudiéramos disfrutar del entretenimiento ahora tan reciente, ¿no? El entretenimiento en casas, sino que empezó para poder grabar sesiones para las mismas productoras de televisión. Y hay un aprendizaje a través de esto, y es la guerra que después hubo entre los mismos sistemas, y unos ofrecían 2 horas, otros mejor calidad, otros funcionamiento para poder tener recuerdos en casa. Pero finalmente, y esto nos trae a la historia de la guerra de los formatos, es cómo estamos realmente, o cómo estuvieron estos sistemas realmente escuchando lo que el público realmente quería, ¿no? Se fue sobre la guerra de los sistemas, es mejor tenerlo para 2 horas, para 6, mejor calidad, pero ¿cuánto realmente estos sistemas estuvieron escuchando lo que el público realmente quería, ¿no? ¿Cómo estaban conectados con ese entretenimiento, esa diversión que queríamos tener en casa? A la final yo recuerdo que muchos en casa hasta teníamos, ¿no? Ambos sistemas, diferentes cassettes, bibliotecas de cassettes, y a la larga después decíamos, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Y entonces es eso, estamos escuchando realmente lo que el público quiere, estamos yendo con sistemas tradicionales de desempeño, probablemente de entender nuestra cultura, de entender nuestro clima en las organizaciones, pero estamos yendo sobre lo que nuestro público, nuestros colaboradores, nuestros empleados realmente quieren. Esa es una buena reflexión con la que quisiera empezar esta masterclass. Y pasándonos de los sistemas, que eran los que teníamos allí, realmente ahora lo vemos, ¿no? Hay organizaciones con fondos negros y una letra N al medio en rojo, que han ido sobre la experiencia, que van y buscan realmente cómo es crear propuestas atractivas para atraer y retener, en este caso, eh, eh, el símil, ahora clientes, en nuestro caso los colaboradores, cómo estamos yendo sobre ese reto que tenemos hoy dentro de lo que son experiencias de colaborador, de empleado, cómo hemos ido evolucionando nuestra cultura más allá de los medios, la cultura, el entorno que tenemos dentro de las organizaciones para ir realmente conectando nuestros objetivos estratégicos, esa visión que tenemos dentro de la organización y realmente yendo sobre la experiencia, lo que quieren realmente vivir allí nuestros colaboradores, más allá de los sistemas que tenemos. Nos preocupamos en las áreas estratégicas, en recursos humanos, desde luego las operaciones o comercial de poder estar brindando conexiones a esas propuestas de nuestros empleados, de nuestros colaboradores, pero cómo estamos llegando a personalizar, ¿no? Ya de ese cambio de esos sistemas, de esas estructuras, de esos medios tecnológicos que teníamos, hemos llegado a hoy a conectar y a simplificar para nuestros colaboradores. Estamos en su mente, los conectamos, más allá haciendo el símil con los videograbadores y el video que podemos disfrutar hoy del streaming. Estamos en la mente de los colaboradores hoy con los sistemas, con los medios, con las estructuras que ponemos a su disposición y sobre todo actuamos en esas expectativas de los colaboradores, en ese comportamiento y cómo ese comportamiento también va impactando la experiencia que obtienen nuestros clientes. Entonces, son retos que se nos están presentando
hoy más. Yo también traigo frases de conocedores de esa perspectiva humana que viene de ese centrarnos en personas y dicen, recuerdan quienes lo vivieron allí en la crisis del 2008, ¿no? Esa crisis financiera, nos estaban recuperando y salvando en Estados Unidos, en España o en cualquier otro de los países que ocurrieron esas crisis. Nos recuperaron los economistas, nos recuperaron los financistas. Hoy en día, sobre estos momentos que vivimos esta realidad, nos van a recuperar son las personas. ¿Y cómo estamos conectando con las personas, con estos empleados que de alguna forma nos comparten su experiencia, pero nos dicen que realmente no estamos respondiendo a los comentarios? O, por ejemplo, colaboradores que nos dicen que se van, pero no necesariamente por eso funcional que vemos como el dinero, o aquellas empresas que saben, conocen, detallan el equilibrio, la integración que hay entre el trabajo y vida de nuestro colaborador, pero hoy en ese estrés digital probablemente se desconectan y van otras marcas, otras organizaciones detrás de esos muy buenas performance de personas, y empezamos a ver, por ejemplo, escasez de ese talento humano. Entonces, aquí es donde debemos ir sobre esos retos, identificando cómo el Employee Experience, más allá de la cultura, que son cosas diferentes, ¿no? Una cosa es lo que tenemos establecido como cultura dentro de la organización, y otras cómo podemos ir a través del Employee Experience conociendo todas esas experiencias, no solamente el sistema, ¿no? No solamente la estructura, sino realmente entender el colaborador, cómo está desde antes de llegar a nuestra organización, cómo está yendo sobre el día a día dentro de nuestra empresa, relacionándose con líderes, con el desempeño, con el desarrollo, pero también cómo le estamos entregando una propuesta de valor a los colaboradores, probablemente cuando se están yendo a la organización o cuando están generando un cambio, ya sea al interior dentro de la organización o en otras organizaciones. Entonces, esto es en esencia lo que busca el Employee Experience, entender esa experiencia, entender esos relacionamientos, desde luego no perder en las organizaciones lo que traemos de años trabajando en décadas anteriores sobre compromiso, sobre desempeño, sobre cultura, sobre engagement, pero armonizarlo dentro de lo que es la experiencia para nuestros colaboradores. Y ahí conectan estos propósitos que traemos, ¿no? Dentro de las organizaciones, y es escucharlos, entender esa experiencia, conocer al colaborador, tener esa reciprocidad y saber cuáles son esas expectativas de esos momentos vitales donde nos la estamos jugando con el colaborador, donde ese intercambio entre organización y colaborador se da más allá del valor. Entendemos esa experiencia, generamos la experiencia, desde luego, que es propia de nuestra organización, nuestro propio vestido, probablemente con buenas prácticas traídas de otros sectores, de otras organizaciones, pero propio al vestido que necesitamos dentro de nuestra organización, enfocando nuestros recursos, porque a veces lo diluimos dentro de lo que es bienestar, dentro de lo que es cultura, clima, y no estamos realmente generando impacto en esa transformación, en eso que necesita el colaborador, que se habilite, que le sea más fácil, que le sea adaptado en esa personalización a sus necesidades, a sus motivaciones hoy actuales, y enfocamos esa transformación, ese impacto que vamos a tener dentro de la organización, desde luego a generar ese rediseño, sea en la cultura, en los valores de nuestra cultura, en nuestro propósito, o sea en los medios que tenemos, los procesos y protocolos, cómo los hemos ido adaptando a las relaciones que tenemos hoy con nuestros empleados y colaboradores, y también cómo estamos llegando a ese cambio, ¿no? A esa transformación e implementarlo, y que sea de lluvia fina, de corto plazo, que puedan ver los colaboradores que estamos generando ese impacto, pero que estamos vinculando también emociones a largo plazo y estamos generando esa marca empleadora, ese brand employee, que nos genera una relación duradera con nuestros stakeholders, con nuestros colaboradores, y estamos generando un impacto para el cliente. Entonces, lo hemos visto, hemos llegado a esta consumerización de los recursos humanos, cómo estamos dando vuelta realmente a la forma en que nos relacionamos,
vemos un cambio en los hábitos, en el comportamiento, desde luego, de los empleados, y este término que había sido acuñado hace algunos años por el Human Resource Executive ahí, y el MIT, que estuvieron haciendo sus primeros descubrimientos científicos, cómo hoy el colaborador, desde luego, exige una respuesta oportuna a eso, a esas expectativas, a ese relacionamiento, pero también que sea continua y cercana. Es decir, no estamos hoy dentro de las organizaciones solamente escuchando al colaborador, que nos entregue eso que está viendo del clima, de la cultura, que nosotros nos llevemos todos esos aportes para la mejora, para el cambio, y que duremos 6 meses desarrollando, comunicando, transmitiendo a los líderes, y que a los siguientes 6 meses los colaboradores empiecen a ver que estamos haciendo algo con la voz, con lo que nos están diciendo, ¿no? Entonces, así como lo vemos en ese cambio que traía yo al principio de los BH, beta, beta 2000, que era lo que teníamos ahí como medios para estar transmitiendo, guardando recuerdos y el entretenimiento, hoy en día el colaborador también espera que esto que estamos haciendo dentro de la organización para capturar ese valor que tenemos dentro de la organización, que también entregamos a los clientes, pues hace necesario que tengamos una respuesta mucho más rápida. Y ahí experiencia entra a cubrir ese espacio, desde luego conectado a cultura, desde luego conectado a clima, pero es necesario para el colaborador hoy en día que pasemos de esa satisfacción, de esa parte estructural que tenemos dentro de las organizaciones, de cumplir con la calidad, con la satisfacción del colaborador, a momentos más elevados donde estamos generando lo que venimos llamando varios años engagement o felicidad, de acuerdo con el ítem que tengamos dentro de nuestras organizaciones, como bienestar, salud, clima, cultura, pero empezar a evolucionar también ese engagement, no solamente desde la satisfacción, el engagement que tenemos con los colaboradores, sino a estar generando inspiración, conexión, realmente que los empleados, que los colaboradores encuentren ese significado, y que ese significado también sea transmitido a experiencia del cliente, y que de alguna forma eso lo podamos identificar, ¿no? En esos idiomas universales de métricas, de retorno, por ejemplo, también del dinero, pero que lo veamos en indicadores que lo que estamos generando hacia el colaborador lo generamos hacia el cliente, y está regresando del cliente hacia la organización en ese círculo virtuoso. Entonces, ¿por qué experiencia de empleado? Precisamente por eso, por hacer un sistema, una evolución de un concepto que nos permita realmente identificar que hemos llegado a esa evolución, no solamente basándonos en lo tangible, en lo público que vemos dentro de nuestros colaboradores, sino también ir más profundo, no quedarnos como se dice en algunas regiones, con el cassette, ¿no? Con lo que siempre nos repiten, con quiero más desarrollo, quiero un mejor salario, quiero estas mejores condiciones, sino realmente entender qué hay detrás, como motivaciones, como actitudes, como emociones que están generando estos comportamientos dentro de nuestra organización. Entonces, solamente allí para conectar estos aspectos de cultura, que desde luego son importantes, basar experiencia en esos elementos que ya tenemos identificados o con los que venimos andando dentro de nuestras organizaciones, hemos querido dar muestra de lo que en nuestros módulos del EXM360 vamos a poder también tener disponible, y es, por ejemplo, herramientas, ¿no? No solamente nos vamos a quedar en conceptos metodológicos que traeremos a nuestra organización, que nos van a permitir desarrollar, sino también vamos a tener herramientas. Traigo una aquí que me gustaría, Carlos, aquí compartir para todos los participantes, y es el mapa de cultura, un mapa que nos va a permitir entender el detalle de cómo está construida nuestra organización, por ejemplo, entender a hoy cómo ha venido evolucionando, qué aspectos de nuestro entorno hoy en día impactan, ¿no? Por ejemplo, eso que yo mencionaba como ese estrés digital, esa conexión, cómo vamos con VPN si estamos en agencias, por ejemplo, o fuera en nuestras casas conectados, cómo están los medios de nuestra organización, ¿no? Es decir, los protocolos, esos procesos, eso que tenemos escrito, cómo están hoy dentro de la organización,
y también entender la conexión de nuestro propósito, que ayuda al propósito que tenemos como organización y cómo conecta al propósito del colaborador y desde luego qué barreras. Y de esta forma en el mapa de cultura, que es una plantilla que ahora Carlos nos va a comentar cómo la vamos a compartir para que la tengan disponible, hay una guía ahí que también ustedes pueden aprovechar para poder identificar esos elementos de nuestra organización y saber a partir de aquí cómo estamos en ese relacionamiento, ¿no? Es una técnica que es flexible, podemos utilizarlos con diferentes grupos, niveles dentro de nuestra organización y poder empezar a identificar esas palancas, esas barreras que tenemos dentro de nuestra organización. Entonces, eso es una de los aspectos que quisiera dejar aquí, Carlos, para no extenderme en esta parte de Buenísimo. la introducción. Sé que hay preguntas por aquí también. Sí, la idea siempre es que al final las preguntas, dos cosas aprovechando que justamente surge este tema. La idea es que tenemos un módulo que pone preguntas y respuestas para que podáis publicar ahí las preguntas y además también podemos votar las preguntas de los demás y así ganan un poco más de relevancia y podemos priorizarlas a la hora de responderlas y les vamos a estar respondiendo al final como hacemos siempre. Os decía Andrés que una de las cosas que queríamos también era premiaros y recompensaros por ese tiempo que nos dedicáis compartiendo con nosotros estos espacios. Así que hoy vamos a hacer un poco una cosa diferente. Para muchos de vosotros va a ser muy sencillo y lo vamos a guiar a los que no estéis ya registrados en la web de ISO. En principio no debería de suponeros ningún problema y va a ser muy fácil. Lo primero lo que queremos hacer es regalaros y que podáis descargaros esta plantilla que tenemos disponible. Así que os voy a guiar un poco en el paso a paso que tendréis que hacer. Lo vamos a hacer juntos dentro de la web de ISO para acceder a esta plantilla y para poder descargarla, por supuesto, de forma totalmente libre y el que quiera, ¿no? Bien, en primer lugar, bueno, si no estáis, pues tendremos que abrir el navegador, escribir iso.es, ¿ok? Y nos va a cargar nuestra página web. Una vez que estéis dentro, veis que aquí tenemos una opción que pone recursos. Dentro de recursos es donde tenemos los contenidos que compartimos, algunos de ellos gratuitos, otros de ellos de pago. Es también un poco nuestra tienda, desde donde se pueden contratar y suscribirse, pues por ejemplo, a la formación que XM que estamos presentando hoy, a los programas, diferentes programas de especialización, por ejemplo, el Bootcamp de Customer Experience, que ya he visto por aquí algunas personas que venís también del CXM y que, bueno, no os perdéis una. Y bueno, también deciros que hay muchas cosas que son gratuitas, como por ejemplo este informe de conclusiones del impacto que ha tenido la experiencia, el COVID-19 en la experiencia de cliente, o las guías y pequeños manuales de cómo hacer entrevistas a consumidores, cómo sintetizar la información. Bueno, tenéis un poco un mix de todo. Los que ya habéis descargado cosas de nuestra web, pues ya sabéis cómo hacerlo. Para los que no, pues va a ser muy sencillo para vosotros. En principio, lo que queremos regalaros y descargaros es esta plantilla de mapa de cultura que comenta Andrés, así que si hacemos clic, pues tendremos acceso a lo que sería la página del producto. Y en este caso lo vamos a añadir al carrito. No os preocupéis por el hecho de añadirlo, porque ahora os voy a dar un código con el que vamos a poder aplicar un descuento del 100% y lo vais a poder descargar de forma gratuita. Si alguien no me da tiempo a seguirme en este paso a paso, pues por ahí pues nos avisáis y por ahí Mario os va a estar ayudando desde el chat. Mario os ha compartido ya el código que tenemos que usar para aplicarlo en el cupón. En este caso, si le damos a añadir al carrito, pues, y mi conexión a internet no me falla, ¿vale? Pues lo que deberíamos es acceder a la página, a una página de validación de nuestro carrito de compra y a partir de ahí simplemente confirmamos y pues, podemos pasar a la página de checkout. Dentro de la página de checkout, digamos que vamos a tener dos situaciones, ¿vale? Aquellos que ya estáis registrados y que tenéis vuestro usuario, simplemente os va a pedir que os loguéis con vuestro usuario para que cargue vuestros datos y lo podáis descargar. Si no tenéis usuario, únicamente con vuestro correo electrónico, no os vamos a pedir ningún dato más, únicamente con vuestro correo electrónico, pues podéis registraros y a partir de ahí continuar el proceso. Vamos a hacer una cosa. Yo tengo dos páginas abiertas y vamos a ver si por aquí, o mejor incluso voy a cambiar a otro navegador.
a lo mejor vas a tener que hacer tú la descarga, Andrés, porque no sé si se me escucha bien, pero por lo menos lo que sería internet no parece que me esté cargando muy rápido. Voy a decir una cosa. Mario, si estás ahí, ¿compartes tu pantalla y haces tú el proceso de descarga? Hola Carlos, te iba a comentar justo que es un problema generalizado, que ahora mismo la página no carga, debe ser que estamos todos al mismo tiempo. Estaba yo comprobándolo por mi lado, pero ahora mismo estamos entrando todos a la vez, debe ser. Ok, vale, entonces vamos a hacer una Esperamos cosa. unos minutos y yo creo que funcionará perfectamente. Sí, pero bueno, ok, entonces hacemos una cosa. Andrés, vamos ¿Se carga pero abre? Bueno, sí, debe estar un poco saturado por haberle hecho tantas peticiones de golpe por todas las personas que estamos conectadas, que no debería de pasar, pero bueno, tendremos que revisarlo, pero no vamos a poder solucionarlo en línea. Entonces, bueno, hacemos una cosa, vamos a avanzar con la sesión para no parar el flujo y el contenido. Vale. Y en caso de que no se resuelva el problema, os vamos a enviar por correo la información para que podáis hacer la descarga y la podéis dejar hacer la descarga posterior, ¿ok? Vale, muy bien. Muy bien. Bueno, Reca, entonces continúas, ¿verdad? ¿Y tienes cómo compartir? Sí, si Vale, me dais súper. un segundito, voy a compartir mi pantalla y ya lo estáis viendo, ¿no? Sí. Vale, fenomenal. Bueno, es un gusto saludar a todos. Creo que ya gracias a Andrés hemos tenido una inmersión, una introducción, ¿no?, en lo que es experiencia de empleado y por qué debemos trabajarlo. Lo que me gustaría compartir con vosotros es el marco de trabajo, el framework de XM que vamos a usar dentro del programa. Y me gustaría recorrer junto con vosotros estos conceptos que son realmente imprescindibles a la hora de trabajar sobre experiencia de empleado. Dentro del programa tenemos un hilo conductor siguiendo estos conceptos, acompañados con muchas herramientas y casos que nos ayudan, pues, a entender de cómo usarlos, cómo desarrollarlos en nuestra organización. Y me gustaría empezar con lo más importante, ¿no?, con las personas que están en el centro de este modelo. Y no es una casualidad que no hablamos simplemente de empleados, sino que debemos comprender y diseñar soluciones para las personas, ¿no? Esto está relacionado con el enfoque de lo que se llama Human-Centered Design y como Andrés ha comentado, es importante, pues, entender, ¿no?, que cuáles son las motivaciones de las personas, qué es lo que quieren, cómo se comportan, porque al final, pues, todo está dentro de nuestra organización y va a ir marcando lo que es la experiencia de empleado. Y para tangibilizar esto de qué significa esto, que el corazón de este modelo son las personas, me gustaría compartir con vosotros el caso de Securitas Direct, que seguro que muchos, por lo menos los que estáis en España, seguro que lo conocéis. Es una empresa de seguridad. Y fijaros el enfoque que tienen, que colocan en el centro de la compañía, tanto los empleados como sus clientes. Aquí las personas que atienden las llamadas de los clientes no es que tengan un objetivo de atender X llamadas al día, sino que, si os fijáis, están mostrando que cuántas vidas han salvado, ¿no? Y con esto mi trabajo pues llega a otro nivel, ¿no? Salvo vidas, que realmente está como alineado con el propósito de lo que está buscando la compañía. Y además de esto, las personas, los clientes que llaman, siempre, hasta que no se demuestra que es una falsa alarma, las personas, los empleados de Securitas Direct, pues lo toman como si fuera verdadera. De hecho, os recomiendo mucho, si tenéis después de la sesión tiempo, entrar en YouTube, que hay unos testimoniales muy interesantes y muy emotivos de clientes que cuentan su experiencia, que cómo fueron atendidos por estos empleados que realmente son los héroes de la compañía, ¿no? También hay otro ejemplo que es un poco diferente, pero también está muy alineado, para ir adelantándome un poquito, con la estrategia de experiencia empleado de esta compañía. Estamos en un banco, en Comercial Nutresa, y fijaros, ellos lo que dicen es que respiramos clientes, ventas y resultados. Y los que trabajáis en banca, sabéis que los empleados normalmente tienen una serie de beneficios
que pueden obtener como empleados. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto incluso en proyectos a la hora de trabajar en proyectos de experiencia empleado? Que hay tantas oportunidades, hay tantos beneficios que muchas personas no conocen pues todas estas oportunidades que tienen dentro de la compañía, porque como que se pierden, ¿no? Y esta empresa lo que ha hecho es un arquetipado de los empleados, lo que llamamos working personas. Y fijaros que incluso que es una decisión estratégica, no solamente han dejado como para uso interno desarrollando estos working personas, sino lo han compartido con todos los empleados. Eso es muy interesante porque si os fijáis, han denominado como con diferentes colores los diferentes tipos de empleados, arquetipos, basándose en sus gustos, motivaciones, expectativas que pueden tener. No sé si lográis a leerlo, pero es interesante si, por ejemplo, veis el Working Persona azul, que dicen que tienen un estilo de vida saludable, son dinámicos y le gustan compartir con otros y la buena actitud. Y por eso eres azul, ¿no? Eso es importante, ¿no? Porque al final pues, te ayuda a enfocarte pues, en soluciones de una forma más personalizada. Y pues para lograr eso también han indagado en estos gustos, también usando pues, un pequeño cuestionario y trabajando de forma interna. Y con esto llegamos al siguiente concepto, ¿no? Que forma parte, y si os fijáis, está alrededor del resto de los conceptos, lo que es la estrategia de Employee Experience, ¿no? Eso es la estrategia que te va a diferenciar del resto de las compañías. Al final, lo que queremos lograr que nuestros empleados, nuestros colaboradores, no es que necesiten estar en esta compañía, sino que quieran estar en esta compañía, ¿no? Que tengan este vínculo emocional, que logremos este engagement con ellos, ¿no? Y que sea una relación. Y aquí, bien, los otros dos ejemplos que os hemos compartido, incluso calzan, ¿no? Porque se ve claramente que está alineado con la estrategia, con la visión que tiene la compañía respecto a lo que es experiencia empleado. Me gustaría compartir con vosotros otro ejemplo más. Seguro que conocéis la marca Montblanc, que es una marca muy, muy exclusiva, con un gran recorrido de plumas, ¿no? Pues fijaros que dentro de esta compañía hay un perfil de empleado, hay un rol, y esta persona lo que se dedica es antes de sacar, vender estas plumas, es en una sala muy de un ambiente, ellos lo llaman una sala zen, como muy de relajación, ¿no? Donde su trabajo es probar cómo están funcionando estas plumas, cómo se escribe, ¿no? Pero no es simplemente un trabajo de calidad, que esto pinta y esto no pinta, sino que cómo es la sensación de escribir con un Montblanc, ¿no? Y que si esta pluma específica lo está logrando esta sensación, ¿no? Qué diferente este enfoque comparando que si digo que, bueno, estoy auditando pues una serie de plumas para ver si pintan o no. Es llevarlo a otro nivel y realmente dentro de la compañía también tiene una importancia clave antes de lanzar este producto pues, en el mercado y comercializarlo. Bien. Siguiendo con los conceptos en lo que tenemos que trabajar, Andrés ya ha mencionado la importancia y la parte de cultura, con lo que yo creo que todos los que estáis trabajando en experiencia empleado o bien en recursos humanos, pues estáis muy, muy familiarizados. Obviamente es algo que forma parte a la hora de trabajar sobre experiencia empleado, tanto para comprender qué es lo que viven los colaboradores, como para transformar pues ciertos momentos o la cultura en sí, ¿no? Entender qué es lo que piensa la gente, qué es lo que siente y cuáles son sus motivaciones, ¿no? A la hora de pues, venir a trabajar en los diferentes momentos durante su employee journey, ¿no? Las interacciones que tiene con la compañía. Y aquí viene un ejemplo desde Perú. Es el caso de Liderman, que es una empresa de construcción. Aquí el CEO de esta empresa, Javier Calvo, se ha dado cuenta, perdón, es de seguridad, está relacionado con construcción, pero es de seguridad, y se
se ha dado cuenta que sus empleados pues no tenían mucha motivación. Además, tenían una rotación muy alta, es decir, había unos indicadores operativos muy concretos que le estaban levantando una alarma pues, para empezar a trabajar sobre la experiencia de empleado. Y él al final lo que se ha hecho es diferenciarse del resto de las compañías. Empezó a pagar antes, otorgó préstamo con cero interés pues, para que la familia, los niños de los trabajadores puedan tener acceso pues, a una educación o incluso para hacer obras en una vivienda, ¿no? Y con esto, pues lo que ha logrado es pues, que estos trabajadores pues, tengan más vínculo y que se sienten apoyados pues, por la cultura de la empresa que les provee, ¿no? Siguiendo nuestro método de trabajo, tenemos otra pieza clave, lo que son las tendencias y entorno. Porque al final es algo que está impactando directamente en tanto las necesidades funcionales como emocionales y sociales de nuestros empleados. Y si os fijáis, muchas veces lo que nos pasa que empezamos a trabajar sobre algo porque vemos que está de moda, ¿no? O porque queremos tener futbolina en la oficina, pues porque en las oficinas de Google lo tienen y ya pues para ser cool, pues es algo que tenemos que tener. Está bien entender las tendencias porque es cierto que somos personas y podemos aprender mucho de estos comportamientos que al final se van cambiando a grandes rasgos, tanto en el mundo de clientes como en la parte de empleados, pero hay que ir más allá. Hay que entender pues, las necesidades puntuales de la empresa y de los colaboradores pues, para desarrollar estos espacios de trabajo que al final deben ser un reflejo y deben tangibilizar lo que es el propósito y la cultura de la compañía. Para poneros un ejemplo muy concreto, tenemos un ejemplo maravilloso que es el piso. Después de la sesión os recomiendo también entrar en YouTube y buscarlo. Es un proyecto del Banco Banesco en Panamá. Y este señor que veis aquí sentado es el CEO de la empresa que lo cuenta en un vídeo muy breve con muchísima emoción y ilusión cómo venían trabajando y que como producto final de este trabajo y de comprensión de los empleados y sus necesidades, pues han llegado a esta nueva oficina, ¿no? El piso. Y también hay una cosa muy interesante en lo que dice en el vídeo, que es la nueva forma de hacer banca, ¿no? O sea, que no solamente estamos hablando de entregar pues, un espacio divertido, diferente a lo que el sector no está acostumbrado, sino que primero hemos escuchado a los empleados, lo hemos alineado con nuestra cultura, nuestros valores, pues para que todo tenga sentido, ¿no? Y ahora, si seguimos dentro de este marco de trabajo, llegamos a la parte de medios y medición, ¿no? Que seguro que esa parte a muchos os interesa, porque ya lleváis un recorrido, pues hay diferentes mediciones que bien están relacionados, no son de experiencia empleado, pero sí que tienen que funcionar como en un ecosistema, ¿no? Pues seguro que muchos trabajáis con Gallup, seguro que muchos trabajáis con Great Place to Work. Pero claro, al final lo que tenemos que lograr es un proceso estructurado pues, para escuchar el empleado y ser capaces de reaccionar. Es decir, no hacer pues una encuesta pues, anual, ¿no? Y luego esperar pues, 6 meses o un año pues, para tangibilizar todo lo que hemos detectado, porque si solo lo levantamos esta información, pues no es suficiente, ¿no? Lo que buscamos es lo que hacemos también con nuestros clientes. Y aquí podemos hacer muchísimas cosas dentro de este modelo y proceso estructurado, ¿no? Tener mediciones anuales relacionales, donde lo que estamos estudiando más el vínculo, el engagement con la compañía. Tener a través del viaje de nuestro empleado, lo que es el Employee Journey, unas mediciones específicas que serían como más transaccionales. Y siempre lo que buscamos es cerrar el ciclo con el empleado y cuando detectamos algo para mejorar, pues acompañarlo con una oficina de transformación, ¿no? Para que realmente tengan impacto o incluso hacer pulsos en ciertos momentos donde queremos hacer esta medición. Lo importante es que al final, como otra vez, todo tenga sentido y que estas mediciones pues, puedan complementarse unos a otros.
Y aquí hay un ejemplo muy interesante que me ha gustado especialmente de Cosato. No sé si lo conocéis, es una empresa que pues, fabrica pues, diferentes productos para bebés y para niños y tienen una gama de productos también de sillitas, ¿no? Para el coche, etcétera. Y además ellos se definen como bebés felices, padres felices. Y que dicen que son una empresa pues muy abierta, muy divertida, donde lo que están buscando pues que el colaborador también se identifique con este ADN. Y si os fijáis también en sus productos, también son muy divertidos, usan como telas que se encajan con este concepto, como que todo hace sentido. Ellos tienen muchísimas iniciativas internamente para lograr esto, ¿no? Pues que el colaborador pues sea feliz y que pueda transmitir también a cara de clientes pues todo lo que representa la marca y sus productos. Y una de las cosas que han hecho es en ciertos momentos, pues después de, por ejemplo, una sesión de retroalimentación con tu superior, pues tener un pequeño pulso de un formato, pues lo que veis aquí, que se puede hacer de diferentes maneras. En este caso ellos han usado pues un software que es Tiny Pulse, que te permite hacer estos pequeñitos pulsos después de ciertas interacciones. Y fijaros que lograron pues una tasa de respuesta de 60%. Y con esto siguen aprendiendo pues, para mejorar estos momentos importantes que ellos han detectado dentro de su journey en su día a día. Dicho esto, creo que ya he mencionado las 3 palabras, ¿no? Que serían como las 3 fases en lo que tenemos que trabajar, incluso diría que de una forma cultural, es decir, no significa escuchar, diseñar y transformar y ya está, y ya hemos hecho los deberes, sino es algo vivo, ¿no? Algo orgánico en lo que siempre tenemos que pues, seguir escuchando a los empleados y seguir diseñando, codiseñando con ellos en los momentos claves que hemos detectado que podemos hacer algo diferente o podemos corregir una experiencia negativa que puede impactar de forma negativa pues en su día a día, en su vida, en el trabajo y transformarles. Pues, ¿por qué? Pues para realmente ser capaces de hacer innovaciones relevantes que van a aportar valor tanto a los empleados y que se alinee con nuestra visión como compañía, ¿no? Dicho esto, pues esto es nuestra metodología, nuestro método de trabajo, como os he comentado, en lo que también hacemos en nuestros proyectos, abarcando estas 3 fases a la hora de trabajar sobre experiencia de empleado. Incluso para ser más concretos, pues para que veáis que cuántas cosas se puede hacer y cuáles son como las piezas de un roadmap en lo que podemos empezar a trabajar sobre experiencia de empleado. Serían un poco esto, ¿no? Primero buscar un alineamiento, ¿no? Que también, pues, y para esto nos sirve este programa online, ¿no? Pues empezar a trabajar con una empresa que ya pues tiene estos conceptos bases y sentimos que hablamos el mismo idioma. De ahí empezar a escuchar los empleados, donde siempre nosotros cuando trabajamos en estos proyectos involucramos activamente en puntos concretos, en sesiones de co-creación los empleados, porque ellos son los únicos que nos pueden transmitir cómo se sienten, qué es lo que piensan y qué es lo que pasa. Entonces de ahí pues podemos empezar a trabajar sobre una segmentación a base de estos componentes que os he mencionado para crear unos working personas, desarrollar lo que es el mapa de la experiencia, es decir, el employee journey, entender cuáles son los momentos de la verdad, los momentos críticos durante esta experiencia y de ahí pues priorizar estos momentos más importantes para empezar a codiseñar la experiencia, definir nuestro plan de cultura que tiene que estar pues, alineado con nuestra estrategia y empezar a transformar donde normalmente involucramos también pues, otros métodos de trabajo como puede ser el concepto Agile. Y esto va acompañado con el último punto que hemos visto, que era el programa de voz de empleado a tiempo real. Al final es lo que queremos lograr y encontrar.
Y ahí, pues finalmente, me gustaría terminar esta parte con este mensaje, ¿no? Que este engagement y vínculo que construimos como empresa con nuestros empleados, al final tiene una relación muy directa, un impacto en lo que viven nuestros clientes y lo que puede ser nuestra estrategia de Customer Experience. Por lo que, pues para mencionar el último detalle, que yo creo que es un gran aprendizaje que hemos visto en nuestros proyectos, que estos dos hemisferios, ¿no? Lo que es experiencia de cliente y experiencia de empleado, tiene que ir muy, muy acompañado, ¿no? O sea, tenemos que trabajar en un equipo para realmente ser capaces de lograr estas transformaciones. Muy bien, Reca, muchísimas gracias. Yo creo que es súper interesante. Se ha unido bastante gente, entonces, bueno, por retomar un poco lo que os comentaba pues al principio de la sesión, pues la idea de hoy era tener estos dos espacios en el que, por un lado, pues hacer esa masterclass donde con Andrés, que me ha pedido que me despida de su parte porque se tenía que sumar a una reunión. Pues Andrés con esa primera introducción en la parte más estratégica y la visión más general, y Reca que nos ha explicado pues digamos un tema que para nosotros en ISO es muy importante, y es que este tipo de cosas, para poder hacerlas tangibles y para poder hacerlas gestionables, se tienen que tangibilizar, y para eso necesitamos modelos. O sea, nosotros sé que como somos consultores nos encanta ponerle nombres raros a las cosas, ¿no? Y hablar de los frameworks y ese tipo de palabrejas que sabéis que a mí y a Pablo y a todo el equipo pues nos encanta, no podemos evitar usarlas, ¿no? Pero bueno, más allá de que sean palabrejas, también de alguna manera es donde está pues la inteligencia y un poco la aportación de valor, ¿no? Y es que las cosas, más allá del concepto, que no deja de ser algo abstracto o genérico, tenemos que poder desgranarlas en elementos concretos, porque una vez que entendemos los diferentes elementos que la componen y las relaciones que existen entre estos elementos, podemos empezar a gestionar. Si podemos empezar a tomar decisiones, a diagnosticar y decir, aquí estoy bien, aquí tengo que mejorar, aquí me falta esto, aquí tengo que trabajar de esta forma, y de esta forma puedo empezar a identificar líneas de trabajo, a ponerlas en un plan, a ver ese roadmap, ¿no? ese recorrido, ese camino que os ha contado Reca, y a que esto tenga un sentido y un recorrido estructurado, ¿no? Creo que eso es un tema tremendamente importante. Lo otro que queríamos aprovechar el día de hoy, que estábamos juntos y que hemos compartido esta visión sobre lo que son estas estrategias de experiencia de empleado, pues es lo que os he contado al principio, ¿no? Que es esta formación online de experiencia de empleado. Quiero aprovechar, antes de explicaros un poco más acerca de la formación, para recuperar, porque ahí la tecnología nos ha jugado una mala pasada, pero ha sido, la verdad, bastante coyuntural, porque en principio yo he probado ahora y está todo funcionando correctamente. Entonces quiero que, aunque he visto que muchos de vosotros ya lo habéis completado y lo habéis podido descargar, que nadie que quiera se quede con las ganas de descargar ese mapa de cultura que os ha enseñado Andrés, que yo lo tengo por aquí descargado, ¿vale? Esta plantilla es la que estaréis descargando con las instrucciones que nosotros os damos de cómo desarrollar o cómo aplicar esta metodología o esta plantilla en una dinámica de trabajo, en un workshop o en una sesión de trabajo. Y aquí tenéis un poco la plantilla que podéis imprimir con las instrucciones y un poco el detalle de lo que se tiene que completar en cada uno de los módulos, ¿no? Evidentemente esto luego también se puede explicar un poco más a fondo. Pero os decía, todo esto está disponible para que lo podáis descargar, para que hagamos un poco el recorrido de forma más rápida. Os había dicho, bueno, primero entrar en izo.es, ¿sí? Pues si lo escribes bien, si no Google siempre te ayuda, ¿vale? Desde dentro de izo.es tendríamos que poder acceder al portal de recursos, ¿sí? En recursos, os decía, es donde tenemos todos los contenidos gratuitos, de pago, los programas, los cursos, muchas cosas que son gratuitas. En este caso, esta es una plantilla que tiene un coste, pero que os vamos a entregar de forma, con un cupón que por forma que la podéis descargar con un 100% de descuento. Entonces, simplemente si accedemos a la página de producto, desde ahí mismo nos tiene que aparecer el botón para descargar, ¿sí? Añadir al carrito. Y aquí es donde antes nos hemos quedado ahí pendientes de poder hacer ese paso por el proceso. Y ahora cruzo los dedos que no me vuelva a pasar, porque igual es que hacemos otra vez lo mismo, que todos seguimos la misma acción, y a lo mejor soy yo el que, o sea, yo creo que igual es esto lo que estaba generando el
la saturación, ¿no? Y cuando hemos salido todos se ha recuperado el sistema, ¿no? Quizá lo que no nos funciona es hacerlo todos al mismo tiempo, porque bueno, lo acababa de probar justamente un minuto antes para asegurarme de que no estaba funcionando correctamente. Así que bueno, si no nos funciona no pasa nada. Mario y yo ya tenemos trabajo para la semana que viene, junto con el equipo de la web, ¿vale? Para replicar esta incidencia y poder resolverla. Si no, como no vamos a poder completarlo en línea, para aquellos que no estéis pudiendo completar el proceso y descargarlo, os mandaremos las instrucciones y el paso a paso para que lo podáis completar, y que cualquiera que se quede sin descargarlo les estaremos ayudando, pues ahora que tengamos menos saturación en la página y que pueda completarse sin problemas, ¿vale? Porque está claro que ahí no conseguimos avanzar. Bueno, entonces os decía, el programa XM360, como os habíamos comentado, igual que el CXM, es un programa que está diseñado online, que está enfocado a desarrollar conocimiento y aprender las metodologías en torno a la gestión de la experiencia de empleado, en la línea de lo que os hemos mostrado en esta masterclass, ¿vale? Y con un enfoque que siempre que tenemos en este tipo de programas, que tratamos de combinar pues un aprendizaje en autoaprendizaje, es decir, con contenidos pregrabados, materiales, lecturas, etcétera, que te permitan flexibilizar la forma en la que usas el tiempo que tienes disponible para estar aprendiendo, y un aprendizaje asistido, ¿no? Nosotros creemos que, pues aunque existen programas y existen cursos 100% en autoaprendizaje, pues con todo el 100% de las sesiones pregrabadas, pues ahí se pierde un poco esa capacidad de interactuar, de preguntar, de reflexionar, ¿no? Y de tener un poco más de participación. Y por otro lado, pues hay programas que, aunque se están haciendo online, pues básicamente pues es abrir una sala de Zoom y tener una sesión con alguien, lo cual no deja de ser muy valioso, pero digamos que pues no ganas, no estás aprovechando las ventajas y los beneficios que tiene las metodologías online, que es tener pues una plataforma con herramientas y con mecanismos para poder tener un proceso de aprendizaje y una gestión de tu tiempo mucho más flexible, ¿no? Nuestros modelos lo que buscan siempre es combinar, como habéis visto, de hecho, en el caso que hemos contado hoy, con lo que os han enseñado Reca y Andrés, combinamos, yo creo que 3 cosas que para nosotros son importantes. Una, los conceptos. O sea, para trabajar en las cosas tienes que entender la teoría, los principios básicos y los conceptos tenerlos claros. 2, las herramientas y las metodologías, con plantillas, con guías, con los elementos prácticos con los que vas a poder trabajar a la hora de aplicar estas ideas una vez que las tengas claras. Y tercero, con los casos, ¿no? Los casos, los ejemplos, es la forma más rápida y más impactante de fijar los conceptos y de comprenderlos, ¿no? Entonces nos vamos a apoyar siempre en historias de compañías, y como habéis visto en el caso de Reca, tratamos de que esas historias combinen esas mejores prácticas internacionales, ¿no? Que si Amazon o Netflix hacen algo, pues hay que aprovecharlo y hay que aprender de esas mejores prácticas que ellos han desarrollado, pero donde también podamos intercalar esas experiencias y esos casos de regionales, ¿no? De Iberoamérica, de compañías con las que nos podamos sentir más cercanos culturalmente y de las que creamos que podamos implementar prácticas que sean más cercanas a lo que puede funcionar en nuestras organizaciones. Al final lo que estamos buscando con esto es que los profesionales que están involucrados en las estrategias centradas en el cliente, porque en el fondo hay que trabajar sobre la cultura, o desde las áreas de recursos humanos en la gestión de las personas, pues puedan incorporar estas metodologías y estas estrategias que se vienen aplicando en el mundo del cliente hacia la gestión de los colaboradores. Toda la estructura del programa está basada en ese framework que se ha planteado Reca, donde las personas son el centro y donde hay diferentes elementos que tenemos que gestionar, y bueno, con ese enfoque pues hemos construido pues, un programa que está estructurado en 6 módulos y que pues está pensado para esos profesionales que tienen una responsabilidad vinculada a la gestión de los empleados, a trabajadores de las áreas de recursos humanos, a profesionales del mundo que pues freelance y consultoras que estáis haciendo proyectos en vuestras organizaciones y que bueno, pues queréis incorporar metodologías y conocimientos que os puedan ser útiles para desarrollar vuestros proyectos, o pues recién licenciados, gente que a lo mejor
pues está iniciando su desarrollo profesional y que requiere una especialización o una formación más específica, porque aquí hay una oportunidad pues de evolucionar en tu carrera profesional o de incorporarte al mercado laboral con unas capacidades que quizás muchas compañías hoy no tienen internamente, ¿no? A nivel de programa, aunque os lo voy a enseñar en la plataforma, pues tenemos 6 módulos que están estructurados en base a unos objetivos de aprendizaje con una serie de contenidos y con un enfoque práctico, ¿no? Pues el módulo de gobierno que está tocando o que se enfoca sobre todo a la parte más estratégica de qué es y cómo se gestiona la experiencia de empleado, cómo lo conectamos con la experiencia de cliente y qué herramientas nos sirven para diagnosticar la cultura, evaluar nuestra madurez y diseñar la forma de trabajar en experiencia de empleado. El módulo de escucha centrado en el conocimiento y el análisis de la experiencia de los colaboradores, tanto en esas working personas, esa segmentación de nuestros colaboradores desde el punto de vista emocional, como en la metodología para construir los journeys de empleados, que tienen unas ciertas particularidades, aunque comparten muchas cosas con el mundo de las metodologías de mapeo de experiencias de clientes, pero donde hay cosas que cambian, ¿no? En la forma de entrevistar, en los aspectos y los atributos que tenemos que recopilar, bueno, en determinados elementos que son diferentes por cómo funciona la gestión de la relación en un modelo colaborador-empresa que es muy diferente al de un consumidor-empresa, ¿no? En el módulo 3 estamos enfocados en las metodologías de innovación y diseño, es decir, a partir de que identificamos oportunidades de mejora gracias a las herramientas de diagnóstico, qué metodologías y qué mecanismos podemos usar para innovar y para diseñar soluciones que estén mejor enfocadas y que tengan un mayor impacto en lo que nuestros colaboradores desean y van a valorar, ¿no? En el 5º módulo vamos a estar enfocados en las métricas, igual que en el módulo de clientes tenemos el programa de voz de cliente, aquí hay que tener un programa de voz de empleado que requiere evolucionar de esas encuestas de clima que se venían haciendo y que se tienen que seguir haciendo, pero que tienen un enfoque totalmente diferente a lo que es una sistemática de captura de la voz y de actuación en tiempo real con ciertas prácticas que es importante o que es recomendable incorporar y que, como os ha enseñado Reca en uno de esos ejemplos, pues ya hay compañías que lo están haciendo y que están aprovechando para reaccionar de forma más rápida en base a lo que sus colaboradores opinan. En el 5º módulo nos vamos a enfocar a analizar algunas de las tendencias que forman parte del ecosistema de experiencia de los colaboradores, identificar pues, esos vectores de transformación que puedan venir desde la tecnología o que puedan venir desde la propia regulación o desde cambios que existen a nivel sociocultural. Pues, por ejemplo, el coronavirus es una tendencia o una realidad externa que está impulsando un cambio y que está generando una serie de implicaciones que tenemos que entender y que tenemos que aprender cómo reaccionar ante ellas. Y en el último punto vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el ecosistema de gestión de la cultura y de transformación organizacional, identificando pues, cómo debemos de desarrollar esa gestión del cambio y qué mejores prácticas podemos accionar para implementar ese modelo que siempre os hemos dicho que está basado en esa filosofía de lluvia fina y no tanto de acciones push como muy impactantes pero muy alejadas unas de otras, sino de algo que pueda permear mucho más en la realidad de las personas, ¿no? Aprovecho aquí para enseñaros un poco cómo está construida la plataforma. Al final el ecosistema en el que estamos trabajando es el mismo que tenemos en el mundo en la parte de clientes. Si tenemos el acceso al aula virtual de Employee Experience, del EXM, pues tendremos un login a esta plataforma donde vamos a tener toda la estructura de contenidos que os acabo de contar, ¿no? Los 6 módulos de gobierno, de escucha, de gestión, de métricas, de tendencias y de cultura, que tienen una programación que os voy a enseñar ahora y donde pues, cada uno de los módulos cuenta con una estructura de contenidos que combina pues, lecturas, plantillas, ¿no? Yo puedo abrir la plantilla de cultura y tenerla aquí descargable, ¿vale? Para que me la pueda bajar y almacenarla junto con ese repositorio de contenidos que me voy a llevar
como parte del programa, puedo tener las lecturas o las presentaciones que desarrollan una idea, por ejemplo, en este caso, pues cómo hacer la gestión y ese framework de experiencia de empleado, ¿no? Donde vamos a explicaros pues, la conexión que hay entre la visión interna y la visión externa, las diferentes piezas que forman parte del ecosistema de cultura y cómo se relacionan entre sí y cómo poder hacer esto, utilizar esto para hacer un modelo de diagnóstico y de diseño de un programa y de un plan de transformación, ¿no? Bueno, al final todo esto, como siempre, pues está intercalado con los vídeos de autoaprendizaje, ¿no? En este caso, pues un vídeo de casos de éxito de la industria, creo que este es Andrés, sí, este es Andrés, pero por ahí tendremos los vídeos de Andrés, de Reca, de Pablo o míos, en el que pues muchos de los contenidos o los mensajes que sean fáciles de transmitir a través de un modelo más unidireccional, os los vamos a estar trasladando pues a través de estos vídeos que suelen tener una duración, veis, este tiene 11 minutos, entre 5 y 12 solemos tener el máximo para que podamos consumir de una manera flexible y organizar nuestro tiempo, y ahí iremos avanzando con los diferentes contenidos que tenemos disponibles, ¿no? Dentro de la plataforma pues tendréis también el acceso a las sesiones en directo. Igual que en el CXM, tenemos dos tipos de sesiones, y es que cada uno de los módulos, el módulo de gobierno, de escucha, etcétera, tiene una clase en vivo de 2 horas, donde además o adicional al contenido de autoaprendizaje, de lecturas, de vídeos, de plantillas, de materiales, etcétera, pues el profesor, el tutor de ese módulo estará compartiéndoos y explicándoos con más detalle pues cómo desde ISO aplicamos estas metodologías, resolviendo las dudas que tengáis, tratando de transmitiros esas cosas que no siempre es tan fácil poner en un vídeo o simplemente dejar por escrito en un documento, ¿no? Y teniendo un modelo pues más de interacción con el grupo de alumnos. Como igual que en el CXM, nosotros pensamos que un número adecuado de alumnos es una variable importante del proceso de aprendizaje. Cuando digo un número adecuado me refiero a que tan importante es que no haya demasiados como que no haya demasiados pocos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ese aprendizaje que se genera en un aula se enriquece mucho cuando tienes un número suficiente de personas. A lo mejor yo voy a una clase y no se me ocurre qué preguntar, no tengo dudas, no se me ha ocurrido nada especialmente relevante, y sin embargo se le ocurre a Reca preguntar por algo o a Mario, y esa pregunta me sirve a mí porque ni siquiera me lo había planteado y estoy aprendiendo algo nuevo, ¿no? Para eso tiene que haber un grupo de personas suficiente como para que siempre haya esa interacción y que tengamos un aprendizaje donde estemos aprendiendo unos de otros, pero limitando el número, ¿no? Porque si al final somos 90 en un aula o en una clase online, pues no vamos a poder participar, interactuar o tener una atención personalizada, que es lo que nos gustaría. Por eso el número máximo de personas que vamos a tener en cada edición está limitado a 30. Por suerte, con la gente que nos habéis estado preguntando por este programa, pues tenemos gente que ya estaba preinscrita y que ha ido formalizando la inscripción a esta primera edición. Por ahí Mario os ha compartido el cupón. A mí me encantará que si esto os encaja y os interesa, pues os podáis inscribir y que contemos con vosotros en este primer bloque. Bueno, desde el punto de vista de la estructura, de los contenidos, simplemente reforzaros, ¿no? Pues al final la estructura del programa es similar al del Customer Experience. Estimamos un esfuerzo de aprendizaje de en torno a unas 40 horas, eso se reparte en 18 horas que son live, que son 6 clases de 2 horas cada una, 12 horas en vivo, más las tutorías. Las tutorías son 3 sesiones que tenemos al principio, en medio y al final del programa, donde vamos a trabajar en la parte práctica, en resolver las dudas y en tratar de profundizar en cualquier elemento que sea solicitado por parte del grupo de alumnos en el que estamos trabajando, y si no, en nosotros proponer algunas dinámicas y debates que nos parezcan relevantes, ¿no? Hay una serie de homeworks o ejercicios que planteamos de forma opcional para que podáis trabajar quien tenga tiempo sobre ellos en cada una de las semanas, y toda la información que tenemos en la plataforma, independientemente de que el curso tiene una programación y que tiene un tiempo que está diseñado para desarrollarse en 7 semanas, 7 más 1, digamos, serían como 8 semanas con la parte un poco de cierre, de un poco de preparación del examen, ¿no? Y de la realización de la prueba,
pues en cualquier caso la plataforma la tenéis disponible durante un periodo de 6 meses para que siempre podáis volver a ver los vídeos, revisar la documentación, descargar lo que os haya faltado por descargar, etcétera, etcétera. Bueno, yo sí, más que leeros todo esto, lo que yo destacaría un poco del programa, para mí una cosa que es muy importante de los cursos de ISO y que yo creo que se ha visto un poco ahora cuando ha presentado Andrés Orreca, y es que nosotros no somos formadores. Nos encanta formar y a mí me encanta dar clase y es una cosa que es vocacional, pero no nos dedicamos a la formación como core, ¿no? No es nuestro negocio, no es nuestro propósito principal. Somos consultores que estamos aplicando estas herramientas y metodologías en nuestro día a día y que los vamos a transmitir pues, a la forma en la que lo estamos haciendo y los retos y las dificultades a las que nos enfrentamos, ¿no? En ese sentido creo que eso es un valor que es importante porque las personas que os van a estar contando las cosas son gente que eso mismo que se está contando lo está haciendo en el 80% de su tiempo, ¿no? Y bueno, creo que el enfoque que hemos planteado para el curso, donde estamos mezclando esa capacidad de autoaprender y de tener un esquema flexible de organización del tiempo junto con sesiones en vivo que nos permitan pues, una mayor interacción y poder responder las dudas y poder interactuar con alguien y no quedarte aprendiendo por tu cuenta pues con un contenido que prácticamente a veces no puedes ni preguntar, pues me parece que te da un mayor nivel de personalización. Bueno, el coste del programa son $590. Como os habíamos dicho, os hemos dejado un cupón que os hace un descuento del 15% para las personas que os inscribáis a la primera edición, es decir, para esas primeras 30 plazas, y eso incluye todo lo que os acabamos de contar. Y la primera convocatoria estaría arrancando en el mes de octubre, a finales, el día 26. Igual que en el caso del CXM estamos planificando las sesiones en un horario que entendemos que nos permite cubrir las diferentes regiones en las que estamos presentes, ¿no? Por lo tanto, aunque sé que en algunos casos pues puede ser más conflictivo porque se nos solapa no sé, con reuniones o con otro tipo de agenda, de momento pues este es un horario que está funcionando muy bien. En el CXM pues yo creo que nos hemos podido organizar. En cualquier caso, todas las sesiones en vivo quedan grabadas y se puede interactuar después en la plataforma con los mensajes y los chats y los grupos que creamos pues con los profesores. Y bueno, pues en principio puede que nos planteemos otras opciones de horario más adelante, pero por el momento este es el horario en el que estamos desarrollando todos los programas y nos estamos adaptando pues bastante bien. En caso de que os queráis inscribir, pues igual que hemos hecho en la web, y cuando la web no esté saturada, pues no debería ser muy complicado. Podéis hacer la contratación y el pago directamente desde la plataforma online de ISO. En la web de ISO, si ya funciona, pues vale, ya por ejemplo, yo ya aquí ya tengo el carrito actualizado, o bueno, no sé si actualizado, pero por lo menos ahora sí, ya no estará saturado. Os iba a enseñar, y si no hagamos todo el proceso a la vez para no saturarlo, pero os decía, los que queráis descargar el mapa de cultura, pues lo único que tenéis que hacer es, una vez que lo tenéis aquí, aplicar este cupón que pone Masterclass XM360. Si aplico el cupón, veréis que pues se me aplica el descuento. Ok. ¿Vale? Se me aplica el descuento y me deja un importe de 0 euros, ¿vale? Y a partir de aquí, bueno, como no estoy registrado, pues podrías acceder a tu cuenta, ¿sí? O registrarte, ¿vale? Si te tienes que registrar porque no tienes usuario en la web de ISO, pues simplemente puedes poner tu correo, con un correo y una contraseña ya estaría registrado, no te vamos a pedir más datos. En mi caso, como tengo un usuario, pues simplemente podría acceder y me volvería a llevar a la página de descarga y desde aquí puedo descargar. Simplemente aceptando aquí, puedo descargar la plantilla del mapa de cultura que os acabo de contar. Y igualmente que estoy haciendo esto con la plantilla del mapa de cultura, pues lo puedo hacer en este caso, el curso de la inscripción al EXM. Tenéis diferentes opciones de pago, ¿vale? Podéis hacer la compra con tarjeta de crédito. Si tenéis algún problema con la tarjeta de crédito, una opción que os recomiendo es utilizar PayPal.
podéis utilizar PayPal con vuestra tarjeta sin necesidad de tener cuenta. Es decir, PayPal actúa también como pasarela de pago y a veces funciona mejor porque en este caso PayPal tiene acuerdos locales en cada país para poder cobrar en moneda local y no da tanto problema como utilizar nuestra propia pasarela de pago, que en algunos casos pues necesitáis hablar con vuestro banco, pedir una autorización y se vuelve un poco más complejo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí el tema de PayPal os puede resultar más cómodo. Vamos a ver si tenemos dudas por parte de los participantes, ¿vale? Tanto desde el punto de vista de lo que sería el contenido que ha estado presentando Reca, o no sé si tenéis alguna duda desde lo que tiene que ver con el programa. Vale, por ahí ha preguntado alguien sobre el costo. Por ahí nos estáis preguntando otras cosas sobre el código para la parte de Customer Experience. Si estáis interesados en Customer Experience, tenemos también el otro programa y por ahí en el chat de la web podemos hablar e intentamos ayudaros y facilitaros lo mejor posible pues, las condiciones dentro de lo que podamos. Y Reca, yo creo que teníamos seguro algunas preguntas por aquí que había visto antes, que si quieres podemos aprovechar para ir respondiendo en vivo. ¿Te parece que te vaya pasando esas preguntas? Sí. ¿Sí? Totalmente. Vale. Mira, Marí nos pregunta que en una empresa consolidada que ha dedicado mucho esfuerzo en la definición de su cultura y los comportamientos asociados a la misma, ¿cómo hacemos la conexión con el diseño de la experiencia para que haya coherencia? Es decir, ¿qué es primero, la definición de la cultura o el diseño de la experiencia? Bueno, al final yo creo que es una pregunta muy buena, ¿no? Es una reflexión muy buena, pero creo que no hay una respuesta única correcta, ¿no? Es decir, si ya tienes una cultura definida, pero todavía no has empezado a trabajar sobre la experiencia empleado, pues ahora ya no vas a poder porque en este orden no se puede aplicar. Al revés, yo creo que bien, donde hay empresas que no tienen quizás el nivel de madurez para tener todo esto tan aterrizado, pues se puede empezar perfectamente a trabajar con sobre experiencia de empleado, hacer el diagnóstico, el roadmap, lo que os hemos enseñado, y ahí llegas en la fase de diseño pues para definir cuál es tu cultura, ¿no? Y alinearlo con la visión. Si ya tenemos algo, no significa que lo que tenemos no nos sirve. Esto sí, tendríamos que entender qué es lo que tenemos. ¿Queremos ser lo que somos ahora o tenemos una visión para cambiar algunas cosas? Y de ahí, paralelamente, empezar a trabajar sobre la experiencia de empleado, es decir, entender cuáles son las necesidades de los colaboradores, cuáles son su percepción, ¿no? Y finalmente, pues hacer este alineamiento. Es decir, pues hay diferentes órdenes, ¿no? En lo que podemos empezar a trabajar. No sé si he contestado. Hombre, todas las preguntas tienen un nivel de reflexión que se puede profundizar y se puede hacer de cada pregunta Claro. Podemos hacer un webinar, casi seguro. Un webinar, totalmente. Nos pasa mucho, pero bueno, yo creo que nos sirve para hacer una primera reflexión y apuntar un poco en esa dirección, ¿no? Sí. Mira, nos pregunta Lina, me parece que este es otro tema de debate también que se puede abrir bastante, pero dice, ¿quién debería llevar el programa de Employee Experience en una organización? ¿Y qué desventaja o ventaja tiene que lo maneje la misma estructura que maneja el área de CX? Claro. Nosotros honestamente hemos visto, pues hemos tenido la suerte de tener diferentes proyectos, desarrollar diferentes proyectos de employee en países y sectores diversos, por lo que hemos encontrado en escenarios diferentes. Yo lo que os diría que lo que hemos visto que mejor funciona es si tenemos un equipo de experiencia de cliente, ¿vale? Tenemos un equipo de experiencia de empleado y estos equipos tienen unos puntos de encuentros para trabajar juntos. Es decir, no significa que el equipo Customer Experience tiene que desarrollarse y trabajar cosas relacionadas con la experiencia de empleado, pero sí que debemos buscar alineamiento y un espacio para poner las cosas en común, porque al final también pues, lo que estamos buscando es tangibilizar estas experiencias, entender cómo impacta en la experiencia del cliente y al final pues todo eso se traslada a unos resultados de negocio, por lo que decidimos en muchas ocasiones pues, optar por este camino y trabajarlo, ¿no? Entonces yo os diría que eso es digamos el escenario ideal en lo que deberíamos velar.
Sí, yo por complementar un poco, creo que cada organización es diferente. Aquí también, de todas maneras, tener en cuenta que todas las opiniones también tienen un componente personal y son debatibles. Es decir, ni siquiera ni Reca, que es una experta, o yo, que me meto en todos los charcos, digamos que tenemos por qué tener una verdad universal, ¿no? Creo que todos son temas sobre los que reflexionar. Yo personalmente creo que lo importante es que las cosas se hagan. ¿Y desde dónde? Desde donde más fácilmente seamos capaces de ponerlas en marcha, ¿no? Hay veces que las organizaciones tenemos determinadas mochilas o obstáculos o elementos, digamos, que arrastramos y que nos dificultan la capacidad de actuación, ¿no? Y creo que eso tenemos que tratar de evitarlo. Y entonces, en la medida en la que cada organización tiene sus características, pues puede ser más rápido avanzar por esta vía que por esta otra, no porque ese área sea intrínsecamente mejor, sino porque resulta que tienes mayor, no sé, la persona que lo lleva tiene una mente más abierta y va a ser más fácil convencerle y trabajar de esta forma, o tiene una ascendencia mayor, o tiene una mayor capacidad o una mayor protagonismo dentro de la compañía, o le han dado más presupuesto. La cosa aquí no es quién se lo queda, la cosa aquí es cómo hacemos que suceda. Y evidentemente yo entiendo que dentro de las organizaciones buscamos tener una estructura que nos simplifique y que no genere ni dualidad de funciones, ni digamos que zonas intermedias donde al final unos por otros las cosas se quedan sin hacer. Pero que lo que debemos de pensar y tratar de reflexionar en el fondo es, oye, no es un tema de que tenga que ser de uno o de otro, es de qué forma esto tiene más sentido y podemos hacer que suceda de forma más rápido en nuestra compañía, ¿no? Y en ese contexto, pues tienes que reflexionar cuál es el rol que tiene cada organización. Yo he visto áreas o compañías donde desde las áreas de recursos humanos manejan las operaciones, y el VP de recursos humanos es también el VP de operaciones, otras en las que la tecnología está dentro de comercial. O sea, hay mil modelos y mil mezclas que dan respuesta a una combinación de responsabilidades desde el punto de vista de negocio, de competencias y a veces también de perfiles personales, ¿no? Es porque simplemente esta persona que yo tengo en mi organización y que no tiene otra, pues imagínate, tiene un componente muy tecnológico y no le supone ningún problema llevar esta responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos un caso en Prosegur, hicimos un proyecto de experiencia de empleado a nivel global en Brasil, en Argentina, en España, muy, muy interesante, donde descubrimos cosas súper valiosas y además que nos llegaron mucho al corazón porque estas compañías tienen cientos de miles de empleados, muchas veces desplazados. En el caso de Brasil, a lo mejor tienes un empleado de seguridad que está cuidando un oleoducto o un gaseoducto en mitad del Amazonas, ¿no? Y el proyecto de experiencia de empleado, o una de las iniciativas más fuertes, el que es el responsable, el Head of Employee Experience, está dentro de un área de transformación digital, porque se entiende que una de las variables importantes para cambiar lo que están viviendo hoy sus empleados tiene que ver con entregar herramientas y mecanismos para poder facilitar la comunicación y la accesibilidad a los mecanismos de recursos humanos pues en empleados que están muy deslocalizados, ¿no? Así que hay un montón de espacios diferentes, ¿no? Conecto un poco esta pregunta con una pregunta que estaba haciendo Larry, que decía ¿cuántos casos reales de Employee Experience tenemos en IZO? No sé si te refieres a en IZO como empleador en nuestra propia compañía, que querría pensar que muchos y que tratamos de aplicarnos también las mismas cosas que contamos a los demás, aunque por supuesto, como todas las compañías, pues tendremos nuestras áreas de mejora y muchísimas cosas en las que seguir trabajando o en IZO como consultora. Como consultora te diría que esto es una iniciativa que viene ya teniendo un recorrido por los últimos mínimo 3-4 años, ha ganado un poco más de fuerza, que las áreas de recursos humanos estén planteándose incorporar las herramientas y metodologías del mundo del cliente para gestionar la relación con los colaboradores es una
digamos, tendencia relativamente reciente, pero que ha ganado mucha velocidad de forma muy rápida, lo que se llama, entre comillas, la consumerización de los recursos humanos. Y te puedo decir pues, que hemos hecho proyectos de experiencia de empleado, pues, por ejemplo, en esa compañía que te decía, ¿no? de seguridad, en compañías de telecomunicaciones en Perú, en bancos en Colombia, en banca en Centroamérica, ¿no? En Costa Rica, o en una empresa de automóviles también en El Salvador y Costa Rica, en Centroamérica, en Chile. O sea, ya hay un universo suficientemente amplio de casos de los que podemos aprender y de los que hemos podido replicar esos aprendizajes para poder después volcarlos en un programa que incorpore todo eso, ¿no? Bueno, vamos a intentar responder alguna pregunta más. Mira, mira. Uno de los proyectos que no hemos podido trabajar, digamos, en una cierta capa, porque en muchas organizaciones lo que también trabajamos es ayudando en esos primeros talleres, en workshops de alineamiento, que sirve para que tanto las áreas de experiencia o de recursos humanos como a veces un entorno más amplio, pues trabajen en la definición de qué es experiencia de empleado y cómo se va a trabajar. Uno de esos casos, que si me va a permitir lo tenemos aquí también presente, fue con Banorte, el segundo o tercer banco, creo que cada vez está ganando más posiciones en México, y tenemos aquí a Octavio Cristain, que es el Head of Employee Experience. Pregunta Octavio, y una cosa que me parece interesante es, en este contexto de la crisis del COVID-19, ¿qué impactos vemos, Reca, o cómo esto puede estar transformando la forma en la que gestionamos la experiencia de los colaboradores? Sí, o sea, me encantó también esta pregunta, Octavio, lo que has planteado, porque definitivamente lo que estamos viviendo pues por el COVID nos cambia un poco la vida, tanto dentro de la oficina como en nuestra casa, ¿no? Y pues dependiendo del país donde estéis, nosotros en España y más en Madrid estamos trabajando casi, yo creo que todas las personas que puedan desde su casa, mientras hay sitios donde se está volviendo a la oficina, ¿no? Y lo que dices tú, pues claramente, pues cambia el journey del empleado. Igual va a haber nuevas interacciones que antes no habían. Pierdes otras que tenías, que te plantean nuevos retos. ¿Cómo mantengo este vínculo con mis compañeros trabajando de casa cuando no los tengo en presente? ¿Cómo mantengo este engagement con la empresa? O si planteo ahora abrir mi oficina, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se siente mi gente pues antes de volver? O sea, cambian las necesidades, cambian las prioridades, muchísimas cosas que están afectando la experiencia de empleado. Y aquí me gustaría pues comentaros también, nosotros trabajamos con un partner tecnológico que es Qualtrics, y es donde pues desarrollamos también, implementamos, mejor dicho, programas de voz de empleado. Ellos también han diseñado incluso pues unos cursos, unas encuestas cuando empezó la pandemia, pues para entender cómo están los empleados, que pues, realmente incluso si no tenías cuenta de Qualtrics, pues podías hacerlo porque querían apoyar de esta manera las empresas, ¿no? Como una iniciativa. Y ahora también han planteado pues una nueva encuesta, ¿no? De antes de volver a la oficina, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que adaptar la oficina? Porque cambian, digamos, las necesidades, lo que os he mencionado, ¿no? La salud es el primero. Por lo que también me gustaría invitaros, los que no conocéis, ellos tienen una biblioteca pues muy amplia y muy interesante que creo que puede ser interesante para vosotros también, donde encontráis incluso pues, más información sobre experiencia de empleado, incluso sobre ese tema específico de gestión de COVID. Se llama XM Institute de Qualtrics, que creo que es interesante pues, investigar, pero definitivamente tenemos nuevos retos y por eso es lo que os he dicho en la presentación, ¿no? Que esto de escuchar, diseñar y transformar no es una línea directa, sino que es algo orgánico, algo vivo, y ahora la vida pues, nos ha planteado pues, nuevos retos que todas las empresas tenemos que abarcar. De hecho, aquí tenéis el Experience Management Institute, que de hecho es una plataforma que Qualtrics ha habilitado después de comprar una compañía que se llamaba Temkin Group, que si no os conocéis, Bruce Temkin, que era un ex analista de Forrester, pues montó su propia organización, Temkin Group, que era una empresa que se dedicaba a análisis de las estrategias de experiencia de cliente, experiencia de empleado,
Qualtrics incorporó a Temkin, compró la compañía y estaba pues habilitando la información que formaba parte de ese catálogo de contenidos de Temkin Group de forma abierta, ¿no? Con lo cual aquí tenéis pues un montón de información, por ejemplo, The State of EX Management Program, cosas que podéis encontrar, que como os comentaba Reca, os pueden servir de utilidad. Por responder un par de preguntas, te voy a dejar, Reca, una para que la vayas pensando, que sería la última que respondemos, y mientras respondo yo otra, ¿vale? Nos pregunta Jennifer, en nuestra experiencia, esta es la típica pregunta que a mí me gusta hacer, aunque no me gusta que me hagan, ¿no? Pero bueno, nos pregunta cuál podría ser un benchmark o una métrica de referencia de INPS, ¿no? de Employee NPS. Y mientras le das una vuelta, yo voy a responder a la pregunta de Yurieris. Estaba preguntando si existe algún software para hacer el mapeo de la experiencia del colaborador en tiempo real, o donde el colaborador lo alimente diariamente conforme a sus interacciones. Yo creo que son dos cosas distintas. A la hora de capturar información en tiempo real, las plataformas como Qualtrics o como Medallia son herramientas que nos van a permitir implantar una sistemática de captura de forma eficiente en las organizaciones. En ese sentido, pues tú vas a poder recopilar a través de lo que, por ejemplo, en Qualtrics llaman los pulsos, que son mediciones sistemáticas con una frecuencia alta, ¿no? Que pueden ser diarias, semanales. Hay que definir un poco cada organización cómo funciona, y esa información después la puedes procesar. A la hora de alguna manera representar eso, nosotros sí pensamos que los journeys son herramientas que van más allá de la graficación de un dato, ¿no? Y lo que buscan es reflejar información que combine una parte cuantitativa con una parte más cualitativa y de entendimiento y de profundización. A la hora de diseñar y construir un journey, bueno, sabéis que pues tenemos plantillas que podemos usar, y nosotros también somos bastante fans de esta plataforma que se llama Uexpressia. En Uexpressia, aquí estoy ya logado, ¿vale? Podéis entrar con un usuario gratuito y, bueno, dentro de Uexpressia hay plantillas que se pueden utilizar para diferentes cosas. Muchas de ellas tienen que ver con sectores, ¿vale? Pero también hay determinadas plantillas que están enfocadas a la medición de la experiencia del empleado. En cualquier caso, lo que tendríamos dentro de la herramienta pues es la posibilidad de crear un journey y que ese journey pues lo podamos editar de forma rápida y de forma sencilla a nivel online. Así que, Reca, no sé si has podido dar una vuelta al benchmark. Espera, es que había como varias, un segundo. Nos estaban preguntando, a ver dónde estoy yo, nos estaba preguntando, espera que la he perdido aquí. Jennifer, bajo su experiencia, ¿cuál es un número de referencia que podemos dar? ¿Qué podemos considerar un buen ENPS? Bueno, yo si quieres yo te doy mi opinión también, si quieres. Sí, no, dale. Bueno, a ver, yo a estas preguntas siempre respondo de la misma forma, y como somos consultores nos pasan este tipo de cosas. A ver, evidentemente siempre buscamos tener un blanco o negro, pero os voy a dar una respuesta un poco más, digamos, yo creo que completa, aunque puede ser un poco menos clara de lo que a lo mejor estaríamos esperando, ¿vale? Para mí hay tres formas de fijar objetivos en cualquier sistema de medición y, por ejemplo, en los módulos de NPS. El primero es sobre valores absolutos, que es un poco el planteamiento que está haciendo Jennifer. Es decir, ¿cuál es un buen número? Entonces, ¿cuál es? ¿Un 60, un 50, un 20, un 80? Entonces, yo me marco ese objetivo para tratar de estar por encima de esa referencia, ¿vale? Está bien, o sea, todos queremos tener una referencia de qué podemos considerar bueno dentro de una industria, ¿vale? Pero tienen determinadas dificultades en términos de que no siempre eso puede aplicar a nuestra realidad de la misma forma. La segunda forma de fijar objetivos se utiliza mucho en estrategias de competencia directa, y lo que buscas es tener una mayor o menor distancia con tu competidor. Por ejemplo, en el mundo del NPS normal, ¿no? Del de clientes o el de consumidores, podríamos comparar Nike con Adidas y decir, oye, pues yo como Adidas me marco un objetivo con respecto a Nike. Quiero estar a menos de 5 puntos o a más de 5 puntos, y entonces mi objetivo no depende solo de mí, sino también de cómo evoluciona el otro. Si entendemos que el ENPS también es una métrica de competencia, porque en el fondo lo que estamos queriendo es atraer y retener talento y que no se vayan a otras organizaciones, podríamos plantear nuestros objetivos con respecto a una media de mercado, ¿no?
Y el tercero, que en realidad es el que creo que debería aplicar en la mayoría de las organizaciones, está más basado en uno mismo, ¿no? Y entonces no se trata tanto de qué es una métrica buena, sino que una métrica buena es aquella que es mejor que la anterior. Y yo fijo objetivos con respecto a mi última medición. Entonces yo me mido hoy y tengo un ENPS de 25, perfecto. Mi siguiente ENPS debería ser 32 o 35 o 28, ¿no? Y a partir de ahí me voy fijando siempre objetivos que están basados en mi última puntuación, de manera que puedo establecer una evolución y una mejora positiva. Eso es un poco la referencia que yo puedo dar. Desde el punto de vista ya de números más exactos, pues yo si tengo que fijarme en un objetivo y en un número, creo que el ENPS tiene que estar, o sea, tiene un comportamiento diferente al de clientes y el de consumidor, y para mí un benchmark, no un benchmark con respecto a un promedio, sino lo que podría ser un best practice, debería de ser estar mínimo por encima del 60, pero eso ya es tirarse a la piscina porque es responder un poco con el dedo al aire de una cifra que debería contextualizar un poquito más. Así que no sé si he metido la pata, Reca, o qué te parece. No, yo estoy totalmente de acuerdo y quizás también como para agregar hay que tener, yo creo que, o sea, es más allá del número, yo creo que en lo que tenemos que enfocar es dónde estamos y a dónde queremos llegar. Es un poco lo que tú también has comentado, Carlos, ¿no? O sea, vale, si esto tengo que trazar un número, pues cuál es mi NPS ahora y qué es lo que quiero lograr y cómo lo logro, ¿no? O sea, a través de qué transformaciones, qué iniciativas lo logro. Yo creo que al final este camino es la clave, no solamente el número en sí. Y además yo creo que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con estas comparaciones, o bien incluso dentro de la misma compañía en diferentes países, porque siempre está marcado pues, con la propia cultura del país. No es lo mismo como te responde pues, un español, como te va a responder pues, un argentino, por decir una cosa, o un finlandés, es que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces hay que interpretar estos datos en su contexto, quizás, y yo creo que pues al final mapear este camino, ¿no? Donde queremos llegar. Mira, voy a aprovechar que creo que tenemos ahí preguntas que son muy interesantes y aunque nos va a llevar 5 minutos más y nos hayamos pasado de la hora y media, pero me gustaría hacer un pequeño comentario de esas dos, ¿no? Ha preguntado Yasmín, ¿cada cuánto recomendamos medir el NPS de los empleados? Esta es una pregunta que para mí es súper trascendente porque creo que es una de las cosas que está evolucionando y que se está transformando. Venimos de mundos donde yo he hablado con personas del área de recursos humanos que venían de hacer esas mediciones de cultura que se hacían cada 2 años. Cada 2 años. Eso también pasaba en el mundo del cliente, que hacíamos una encuesta al año, ¿no? Preguntábamos cada muchísimo tiempo desde mi punto de vista con la excusa de, bueno, es que entre que hago la medición, analizo, implemento acciones para poder ver un cambio y poder ver realmente cómo ha evolucionado, necesito esperar no sé cuánto tiempo, ¿no? Y sin embargo, en el mundo del cliente eso ha ido evolucionando y hoy tenemos sistemáticas donde tratamos de tener información prácticamente en tiempo real, es decir, lo más continuo posible. En el mundo de los colaboradores tiene sus particularidades, pero la filosofía debería de evolucionar hacia un modelo lo más parecido posible, ¿vale? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? En los estudios que yo he estado viendo, cuando le preguntas a la gente cada cuánto te gustaría dar feedback a tu empresa, ¿vale? Un 50 y pico % de la gente, y subía cuando el rango de edad era más bajo, te estaba diciendo que entre 3 y 6 meses. O sea, por lo menos la mayoría de la gente te decía entre una vez al mes o una vez al trimestre había un rango que estaba en torno al 40 y algo %, ¿vale? Es decir, las personas están diciendo, a mí no me importa cada 3 meses, por ejemplo, que me pregunten y poder tener la oportunidad para dar feedback. Otra de las variables que es interesante a lo mejor es cuántos empleados tengo, ¿no? Si soy una empresa de 200 empleados o de 50 empleados, pues no puedo estar haciendo encuestas todos los meses porque voy a preguntarle siempre a los mismos. Pero si somos 4.000 empleados en la organización, yo puedo tener un sistema donde todos los meses mida, donde todos los meses pregunte, ¿vale? Para tener un pulso que me esté diciendo de forma ciertamente representativa con la realidad de mi organización, sin necesidad de preguntar a todo el mundo y hacer esas rotaciones de forma que, no sé, a todo el mundo le pregunto al menos una vez al trimestre o al menos una vez al semestre y todos los meses voy teniendo mediciones. Ese sería mi entorno ideal, es decir, tener un número y una métrica todos los meses sin necesidad de que todos los meses tenga que preguntar a todo el mundo. Si tengo que preguntar a todo el mundo, yo me iría a una medición, digamos que máximo trimestral y mínimo una vez al año, ¿vale? Eso sería una referencia.
Y la otra pregunta que está planteando, por ejemplo, Jennifer, que me parece que da también para mucha reflexión, dice, ¿es recomendable levantar el viaje del empleado en estos tiempos de pandemia? Esta es una reflexión que es la típica pregunta de, bueno, no sabemos, o sea, tenemos mucha incertidumbre. Entonces tú puedes pensar, bueno, evidentemente si esto es una situación coyuntural que va a pasar y estoy estudiando algo que va a reflejar una realidad obsoleta, ¿no? Porque digamos que es coyuntural, entonces no tiene tanto sentido, ¿no? Porque voy a estar haciendo una descripción de una situación que dentro de X meses habrá quedado atrás y ya no es relevante, ¿no? Sin embargo, si esto no pasa tan rápido como esperamos, si esta es una realidad que va a permanecer y que se va a mantener en el tiempo, entonces el no estar midiendo y el no estar escuchando, el no levantar y el no comprender cómo la gente está viviendo toda esta realidad, nos va a situar en un estado de inmovilidad y de parálisis que nos va a bloquear y nos va a dejar sin capacidad de actuación o sin una comprensión de la realidad que nos ayude a movernos. En una filosofía en la que como organización decimos nuestro propósito y nuestra visión es centrarnos en el colaborador, ¿sí? La investigación es una actividad continua. Amazon, por poner un ejemplo, ¿vale? De compañía que yo siempre ponemos el calificativo de estar obsesionado con el cliente, esa obsesión implica que está constantemente tratando de entender qué pasa, cómo se siente, qué le ocurre y cómo le está afectando el día a día a sus diferentes actores, a los diferentes interlocutores con los que se relaciona. En ese contexto, por supuesto que desde mi punto de vista necesito estudiar, investigar y analizar cómo están viviendo los colaboradores la realidad. No deberíamos o deberíamos de quitarle un poco ese halo de dificultad a las metodologías como pueden ser el journey del empleado, que parece que hemos hecho el journey del empleado y ya nos tiene que durar durante 10 años. Mapear viajes es algo que tenemos que aprender a hacer y ser capaces de hacer de forma relativamente ágil para poder desarrollarlos y reflejar una realidad y cuando esa realidad cambie simplemente seguir actualizándonos. No sé qué piensas de eso, Reca, pero me parece que eran dos preguntas que quería hacer un pequeño apunte porque me parecían muy relevantes y creo que son temas que aportan el hacer una reflexión que escuchemos todos, ¿no? Bueno, muy bien. Oye, pues os quiero dar las gracias. Sois más de 100 que estáis todavía aquí después de 1 hora y media. Yo sé que siempre tenemos esa tendencia a extender y a mantener el debate y la reflexión. Somos como esos latinos que nos gusta tomarnos el café, que nos gusta pues compartir y pasar tiempo juntos, pero yo sé que también tenéis reuniones, que tenéis llamadas pendientes, que tenéis correos y os agradezco mucho la generosidad con la que habéis dedicado el tiempo a estar con nosotros. Os esperamos en el webinar del próximo mes, donde bueno, pues seguiremos tratando temas que puedan ser relevantes y ojalá que pues también podamos contar con vosotros en las siguientes ediciones del EXM para formarnos en experiencia de empleado. Reca y Andrés, que aunque no nos escuche, pues ahí que se quede grabado, muchísimas gracias de verdad por vuestra generosidad también, por los temas que habéis estado compartiendo y bueno, pues nos seguimos viendo en las siguientes ediciones. Que tengáis muy buena semana a todos. Cuidaros mucho. Cuidaros. Hasta luego.